Hace mucho tiempo, años, ¿no? Cuando la movida, digamos, de Santa Cruz estaba en torno al Kiosco de la Paz, pues ya el grupo de aquel momento, que era el Eructo del Bisonte, hablaba del Kiosco de la Paz, justamente de esa canción. Y en esa canción decía bueno, que cuando hablaba, que él reivindicaba en el idioma, ¿no? Que no lo puede evitar, que era canario, ¿no? Hablaba ya de una serie de palabras. Vamos a hablar con Marcial Morera, como antes le comentaba, que hizo un artículo muy interesante acerca de que las palabras nos identifican. Yo me llevé hacia atrás mucho tiempo, ¿no? Pero que en aquel momento, ya desde aquel momento y mucho más atrás, ¿no? Ya la gente reivindicaba esas palabras. Vamos a hablar de ello. Marcial, buenos días. Hola, buenos días. No sé si te recuerdas esa canción del Kiosco de la Paz. Sí, efectivamente, sí. Sí. Yo creo que era de las primeras veces en las que las canciones podían hacer eco de nuestra forma, ¿no? Sí, efectivamente. Es a partir probablemente de ahí cuando empieza a reivindicarse la legitimidad o la normalidad, digamos, de la forma que tienen los canarios de usar la lengua española, ¿no? Sí. Tú dices que la inmensa mayoría en el artículo, que la inmensa mayoría de nuestras palabras vienen con una rúbrica castellanizada, ¿no? Sí, hombre, claro, efectivamente. Hay que tener en cuenta que el español llega aquí a principios del siglo XV y es una lengua que tenía ya por entonces pues unos 500 años y por tanto había sido desarrollada el español de Canarias. El español es una lengua que procede del latín vulgar que se hablaba en el condado de Castilla, en un condado del norte de la península. Ahí se evoluciona, digamos, hacia formas propias, que es lo que andando el tiempo dará el castellano. El castellano ese pues se va extendiendo con la Reconquista hacia el sur durante casi 5 siglos y ese es el que se trae ese castellano evolucionado ya hacia el sur, el castellano andaluz, de la Andalucía occidental sobre todo, es el que se trae a Canarias. Y es verdad que ese es un castellano bastante desarrollado ya, hay que tener en cuenta que ya había pasado por la pluma de Alfonso X el Sabio, por la pluma del arcipreste de Ita, etcétera, ¿no? Claro. Gente importantísima del mismo Manrique, Jorge Manrique, ¿no? O sea que ya es un castellano bastante evolucionado. Y en cuanto ese castellano llega al Atlántico ya y viene a Canarias y de aquí pasa a América, pues ya no es castellano, ya realmente es español. El castellano ya es simplemente una variedad, la variedad centro-norte de la península ibérica, ¿no? Vale, entonces aquí ya tiene otra forma que es justamente, y después en América otra, realmente son variantes, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, la lengua española es exactamente los procedimientos generales de la lengua española, sistema fonológico, salvo pequeñas diferencias periféricas. Por ejemplo, aquí en Canarias y en América no existe la oposición de sibilantes SZ, pero eso es una cuestión, digamos, secundaria. Pero lo fundamental del sistema, lo esencial del sistema fonológico es exactamente el mismo. Y lo mismo ocurre en el sistema gramatical y lo mismo ocurre con la inmensa mayoría de las raíces léxicas, sobre todo las importantes, las más generales, la de comer, dormir, alto, bajo, conducir, etcétera. Todas esas son generales, todas esas unifican al mundo hispánico. Lo que ocurre es que no en todas partes se emplean esos procedimientos de la misma manera, ni se modulan de igual manera. El sistema fonológico se modula en Andalucía, Canarias y América, sobre todo en la Andalucía oriental, en la occidental, repito, y en América pues de forma distinta como se modula en el castellano, ¿no? En el área castellana del español, es decir, la zona ya de Toledo, Burgos, esa zona, ¿no? Valladolid, tiene una forma de pronunciar los fonemas de la lengua española un poco distinta que la nuestra, pero el sistema fonológico es exactamente el mismo, el sistema fonológico de contraste es exactamente el mismo, y el gramatical, repito, lo mismo. Nosotros empleamos la preposición hasta, la conjugación del verbo, exactamente igual que en los
principios fundamentales que el resto del idioma. Bien, es verdad que aquí le damos un sentido particular a determinadas construcciones. Por ejemplo, aquí en Canarias pues se sabe que el pretérito perfecto, es decir, la forma de comido, he amado, he jugado, etcétera, pues tiene un sentido, esa perífrasis verbal, que la gramática tradicional llama pretérito perfecto, tiene un sentido un poco distinto del que tiene el español castellano. El español castellano se emplea en el sentido de pasado reciente, en tanto que en Canarias se emplea, en Canarias y también en la Andalucía que decía, y en América se emplea más bien en el sentido de pasado, que tiene repercusiones, que se prolonga, que tiene repercusiones en el presente, que es por otra parte el significado que tenía originariamente esa perífrasis verbal, ¿no? Y que por tanto aquí es más bien un uso arcaico, y lo que ocurre en Castilla, el uso ese de pasado reciente de Castilla, pues es un uso neológico, ¿no? Ya. Mira, una cosa, cuando hace 500 años o más, en fin, cuando aparece esta parte castellanizada aquí que tú comentas, entonces hay bueno, también hay una forma, digamos, de la población que vivía aquí. A partir de ahí habría una mezcla, luego comienzan a venir, o también había otros pueblos. Quiero decirte que Claro. cómo es la nuestra realmente, es como si fuese no sé, ¿cómo te diría yo? Un compendio de muchas, ¿no? Sí, bueno, no se puede decir que el español de Canarias sea una lengua criolla, ni una lengua mestiza, ni nada de esas cosas. El español de Canarias, repito, es el español, es la lengua española fundamentalmente. Bien, es verdad que el español en Canarias ha incorporado un montón de vocabulario nuevo, ha incorporado mucho vocabulario de la lengua, de las lenguas prehispánicas, de la lengua que se hablaba en las islas, que hablaban los bereberes insulares, eso que llaman guanchismo, ha incorporado muchas de esas voces como gofio, beletén, baifo o goro, o tajorase, todas esas, o tajinaste o tabaiba, ha incorporado todo, perinquén o guirre, ha incorporado todas esas voces, y también ha incorporado muchos portuguesismos, como millo, mojo, fechillo, enchumbarse, etcétera, ¿no? Todas esas palabras se han incorporado aquí, y por tanto son palabras del español de Canarias, no se dan en el español castellano, por ejemplo. Sí se dan muchas de ellas en el español de América, pero en el español de América se dan porque fueron llevadas. Pero, aquí, ¿y ¿no? podemos cometer el error de pensar que son nuestras realmente? Bueno, sí, Cuando a lo efectivamente mejor son nuestras, pero realmente tienen otra raíz también, ¿no? las compartimos. Hombre, no, porque esas palabras, aunque proceden de lenguas distintas de la lengua españoa. Pongamos millo, por ejemplo, que lo acabas de comentar. Millo, por ejemplo. Millo, por ejemplo, que es palabra de procedencia portuguesa, esa es palabra que procede del portugués, pero que está adaptada ya a la lengua española. Por otra parte, el portugués, la adaptación de las palabras portuguesas a la lengua española era fácil, porque al fin y al cabo el portugués es una lengua muy próxima al español, es una lengua muy cercana, casi se podría decir que el español y el portugués son casi dialectos de la misma lengua, ¿no? Vale. Son lenguas románicas, pero por tanto era fácil. Fíjate cuenta que nosotros decimos aquí el bico, por ejemplo, de un recipiente, el bico no es otra cosa que el pico, con ortografía, con pronunciación portuguesa. Por tanto, el chumbo que emplean los pescadores, y el enchumbarse, eso es emplomo. Enchumbarse es algo así como emplomarse, es decir, que mojarse mucho, y por tanto tener el vestido muy muy pesado, como el plomo, como si dijéramos, ¿no? O sea, por tanto, claro, son palabras efectivamente de otras lenguas, pero están adaptadas ya a la lengua española. Eso se ve más claro en el caso de los guanchismos. En el caso de los guanchismos, palabras como gofio, palabras como baifo, beletén o guanil, que emplean los campesinos para designar al ganado de suelta que no tiene marca, esas palabras
En el bereber tenían una pronunciación totalmente bastante distinta de la que tienen en el español de Canarias, ¿no? El español de Canarias adoptó esas palabras, las adaptó al sistema fonológico, gramatical y léxico de la lengua española y las convirtió en palabras españolas, de tal manera que se puede decir que esas palabras hoy no son palabras guanches, no son palabras bereberes, son palabras españolas, como los miles de estos arabismos que se integraron en español durante toda la Edad Media, pues son palabras españolas, palabras como alcachofa, por ejemplo, o azúcar, eso son palabras españolas, eso no son palabras árabes. En árabe esas palabras tienen una pronunciación y una gramática distinta de la que tienen en español, ¿no? Mira, una cosa, y por ejemplo, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de... Claro, que muchas de esas palabras que estás comentando también forman parte de una realidad rural, de otra época, de otra tal. Claro. Entonces, ¿cómo puede pervivir todos esos términos en un campo y en un tiempo y en un espacio que ya no es ese y que ya no y que ya todo cambió? ¿Cómo lo podríamos hacer? Sí, bueno, cambian cosas, pero no cambia todo, ¿no? Hay aspectos, digamos, de la cultura material y espiritual que no cambian, que se mantienen independientemente de las razas, independientemente de los pueblos. Hay universales. Hay hechos que son universales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tomamos en Canarias los europeos que llegaron a Canarias a finales del 14, principios del 15, esos europeos tomaron muchas palabras de las lenguas que se hablaban aquí, muchos topónimos, ¿no? Topónimos como Tenerife, como Gomera, como Garajonay, Tindaya, Tiscamanita o Taburiente. Todas esas palabras se tomaron de esa lengua. Bueno, esas realidades no han cambiado. Bueno, sí han cambiado en el sentido de que los pueblos, los lugares esos, pues pueden tener, ahora no tenían, algunos de ellos no tenían población antiguamente, en la época prehispánica, hoy han sido poblados, hoy tienen población, pero designan el mismo lugar. Es decir, que ahí no ha habido realmente cambio. Cuando los europeos llegan aquí, se encuentran con que las necesidades de estos hidratos de carbono que necesita todo ser humano, las resolvían los guanches con una harina de granos tostados, lo que es llamado gofio, ¿no? El bufi, como le decían ellos, ¿no? Con una harina de granos tostados que tenía muchas utilidades, que se podía comer pues amasado, en forma de pella, echándoselo al potaje o echándoselo a la leche o lo que sea, ¿no? Entonces adoptaron ese producto, lo adoptaron con la palabra que lo designa, ¿no? Que es el gofio, que tanta hambre mató a la sociedad, digamos, al pueblo canario, ¿no? Entonces eso tampoco ha cambiado en lo esencial. Bien, es verdad que ha ampliado porque parece que el gofio de los guanches era más bien de cebada, no tanto de trigo, de millo desde luego no, porque el millo se trae de América. Entonces las cosas no han cambiado tanto tampoco, ¿no? En esos aspectos. Por ejemplo, en Fuerteventura los pastores del interior de Fuerteventura, de Tancuria, por ejemplo, emplean la palabra tajorace, un precioso guanchismo que se mantiene solamente allí en Fuerteventura, el término tajorace, que designa el macho cabrío joven. Bueno, pues el macho cabrío era joven en la época de los guanches, la época de los majos de Fuerteventura, y también lo es ahora, ¿no? O sea que hay cosas que no cambian y otras evidentemente han cambiado, se han ido adaptando, pero eso es, digamos, la realidad. Y después está la palabra, que la significación de la palabra y el significante de la palabra y el aspecto material de la palabra evolucionan de forma independiente de la realidad, ¿no? De todas formas hay que tener en cuenta que efectivamente la desaparición de la sociedad canaria preeuropea pues implicó un cambio radical en el pueblo canario, ¿no? El pueblo que se desarrolla aquí a partir de la llegada de los europeos con Bethencourt primero y después con los españoles del sur, con los Peraza, etcétera, de Andalucía, pues ahí es un cambio radical, evidentemente, porque es una cultura distinta, es una cultura europea, moderna, frente a la cultura prehispánica, que era una cultura bastante limitada, ¿no? Como por otra parte era lógico, ¿no? Mira,
una cosa. Antes dijiste que, ¿cómo llamaban al gofio? ¿Goofy? Buffy parece que con B. Buffy con B, sí, Buffy. y con doble F. Esa es palabra que se emplea todavía en el norte de África, la zona esa de Marruecos, Vale. y quien lo ha comentado ha sido un profesor de la Universidad de Agadir que se llama Ahmed Sabir, el profesor Ahmed Sabir. Qué interesante, ¿no? Buffy. Y con I latina. ¿Hola? Ay, que se fue la señal. Se ha ido la señal. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Hombre, hasta ahora, qué bueno, interesante el término, ¿no? Ese término que aunque en ese norte de África, ¿cómo designan y cómo llaman al gofio, ¿no? Buffy, dice Marcial Morera. No lo había escuchado nunca. Vamos a ver si Néstor, mi compañero, recupera la comunicación con Marcial Morera. Vamos a ver. Ya estamos prácticamente finalizando, pero aún había un par de cositas interesantes para hablar con él. ¿Ya está ahí? Sí. Que se nos cortó. Sí, Qué interesante, Marcial. Buffy, que te estaba diciendo si era con I latina al final. Buffy, con dos F y latina, ¿o cómo? Con dos Fs y con I latina lo transcribe Sabir en un libro que tiene sobre las relaciones de África con qué bueno, con el norte qué de bueno. África, ¿no? Oye, me alegraste del día, ¿sabes? Me gusta esa palabra, ¿no? Mira, una cosa, pero bueno, igual que hablamos de esa evolución de las palabras, ahora, ¿cómo nos explicamos que, bueno, claro, esto es un fenómeno también internacional, es un verdadero tsunami en los conceptos, en las palabras y todo lo envuelve, ¿no? Pero, y el paso, y dejar de paso de lado, digamos, a muchas formas nuestras y adaptamos otras que nos vienen importadas, ¿qué me dice? Bueno, yo creo que eso es un proceso inevitable y además lógico y sobre todo en la época de la globalización, donde los pueblos ya, digamos, han entrado en contacto, se encuentran en contacto permanente, ¿no? Por tanto, yo creo que no hay que alarmarse por eso, no se pierde la identidad por eso. Cada vez que una persona emplea un anglicismo, por ejemplo, hoy está muy de moda el anglicismo bullying, dicen los puristas, los castillistas, los castillistas castellanos dicen que claro, que no es necesario esa palabra porque aquí tenemos la palabra acoso, ¿no? Pero es que acoso y bullying tienen, aunque se refieran al mismo hecho, que también es verdad que no es exactamente igual, no designa lo mismo el bullying que el acoso, aunque designar el mismo hecho no tiene la misma fuerza expresiva. Y la fuerza expresiva es tan importante en las lenguas naturales como las designaciones concretas, como lo objetivo. Lo subjetivo en las lenguas naturales es más tan suave importante como lo subjetivo. Digo, Marcial, sí. es más suave decir, es más duro, más decir acoso. Es más duro, efectivamente es más crudo, porque es la palabra conocida. Lo otro como parece más light, ¿no? Parece más light lo otro. Efectivamente, lo otro es más eufemístico, por decirlo así, y sobre todo tiene más prestigio, porque la lengua inglesa, como la lengua española, tuvo también mucho prestigio. La lengua española en la época del Imperio tuvo un enorme prestigio en toda Europa, en Italia. Todo el mundo quería hablar español en Italia, en Bélgica, etcétera, ¿no? Pues hoy el prestigio, quien la tiene, y en el siglo XIX, la lengua europea que tenía prestigio era el francés. Pues hoy quien tiene prestigio en el mundo pues es el inglés por las razones que todos conocemos, es una lengua importantísima. Bueno, no todo el mundo piensa lo mismo porque... Ya, sí. Porque, por ejemplo, Feijóo el otro día decía que no hacía falta, que con el aparato tenía. Sí. Afortunadamente no todo el mundo piensa... Claro. Eso, afortunadamente, si todos pensáramos igual estaríamos perdidos. Totalmente. Es mejor que la gente siga pensando de manera distinta, porque al fin y al cabo lo que da uno son opiniones también, ¿no? A pesar de que en muchas ocasiones las planteamos de forma categórica, ¿no? Y con vehemencia, y la expresamos con vehemencia, realmente lo que hacemos son expresar opiniones, ¿no? Pero yo creo que efectivamente que eso no creo que sea
esto un capricho, decir que en las lenguas naturales, las lenguas que hablamos, tan importante como lo objetivo, tan importante como las cosas que se designan y las ideas que se expresan, es también lo subjetivo, la forma de expresarlo, ¿no? La forma de expresarlo no es lo mismo que uno exprese una idea de forma ecuánime, de forma, digamos, reposada, que lo exprese pues dando gritos o que lo exprese de forma estertórea, ¿no? Pues a ver si los políticos aprenden y los tertulianos. Bueno, sobre todo, eso me claro, estaba pensando, ¿no? Claro. Bueno, Marcial, se nos fue el tiempo. Otro día te llamo y seguimos conversando un rato, ¿vale? Muy bien, perfecto, venga, chao, adiós, luego, un abrazo, adiós. chao, adiós. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez.